Bueno, este es el funcionamiento de el servidor TCP para autenticación de usuarios. El servidor está alojado en una máquina Ubuntu, en una máquina virtual en VirtualBox, y el proyecto está realizado en Java. Entonces aquí en el servidor se tiene el proyecto Java con sus respectivas clases ya compiladas. Entonces lo que necesitamos para la conexión es la IP. Entonces le pedimos la IP, que es esta. Entonces esta debe ser la IP que el cliente va a usar para crear el socket. Aquí está, es esta misma. Y se va a usar el puerto 3400. Entonces lo que se hace es que se pone a correr la clase principal del servidor, que se llama servidor. Una vez empieza a correr, vemos que ahí empezó a correr main server. Y ahora podemos correr el cliente. Al correrlo sale esta interfaz para ingresar el login y la clave para la autenticación. Entonces lo hicimos de manera que el login son números y la clave es el número seguido de QWERTY. Entonces un ejemplo sería que no ingrese la clave, el caso en el que le avisa al usuario. Si mete la clave incorrecta, también le avisa que la clave es incorrecta. En el servidor todo esto sale en los logs, clave incorrecta. Sí, el usuario se intentó autenticar, pero hubo clave incorrecta. Ahora, si la clave es correcta, se autentica correctamente y en el servidor se indica que se autenticó correctamente. Aquí, como esta aplicación acepta varios clientes, podemos correr otro cliente e incluso uno tercero, donde le mandamos varias peticiones, se autentica. El otro cliente también se puede autenticar, esta vez con la clave incorrecta, se lo indica. Si otro cliente intenta, se autentica correctamente. Finalmente este también. Y todo esto queda registrado en los logs del servidor. Aquí correctamente, clave incorrecta. Y ese es el funcionamiento de la aplicación de autenticación. Para la implementación del servidor UDP, se hizo uso de las librerías de Python Socket, CB2, Threading para el servidor y para el cliente Socket, CB2 también, y NumPy. Entonces, en el servidor se define el puerto, la dirección IP, el tamaño del buffer y una lista de direcciones. Esta lista de direcciones es para agregar las diferentes conexiones que se vayan a hacer con diferentes clientes. Se crea el socket UDP y se realiza una captura del video para transmitir al cliente. Una vez el cliente se conecta, también se realiza un socket, se crea un socket UDP para este y se hace una conexión con el servidor. Después de esto, el cliente recibe los paquetes enviados por el servidor y concatena la llegada de cada uno con los que ya llegaron antes para mostrarlos por medio de la función imshow. Bueno, se permite la conexión de diferentes clientes al tiempo, entonces voy a realizar una demostración.
Como vemos acá, un cliente se conectó y se empieza a hacer el streaming del video. Ahora vamos a conectar otro cliente y se generan dos transmisiones. Estas transmisiones se pueden pausar oprimiendo la tecla P y reanudar oprimiendo la letra C. Este es el funcionamiento del servidor TCP para streaming. Entonces, como se indicaba, el servidor está alojado en una máquina virtual en la nube, en este caso en AWS. Entonces, esta es nuestra máquina. Nos conectamos a ella mediante SSH. Y en la máquina vemos que ya está el proyecto. Tanto el servidor como el cliente están en Java. Entonces aquí vemos que está la clase principal del servidor, server. Y en la carpeta video está el video al cual se le va a hacer streaming al cliente, que es un MP4, video.mp4. Entonces procedemos a correr el servidor, Java Server, y ahí se encuentra corriendo el servidor. Ahora el cliente también está aquí en Java. Entonces procede a correr, sale la ventana, no sale nada, pero al darle conectar nos pide la IP del servidor, que ya la habíamos copiado, la máquina en Amazon. Nos pide el puerto, en este caso decidimos utilizar el puerto 6517. Una vez se le dé a aceptar, él va a buscar realizar una conexión con el servidor mediante sockets, una conexión TCP, y el servidor va a empezar a hacerle streaming al video.mp4 y va a empezar a reproducirse aquí. Entonces ahí vemos el video. Se le puede dar pausa, play, y también se le puede dar stop. Y eso es todo.